Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video para su curso de transferencia de calor. En este caso vamos a ver la ecuación de conducción de calor unidimensional para un estado estable. Caso particular lo vamos a ver para una pared plana. Tenemos que dejar en claro cuando hablamos de unidimensional es que solamente nos vamos a centrar en una sola coordenada, por lo cual la temperatura solamente va a depender a lo largo de ella y va a ir en la dirección de aquella coordenada. Para este caso vamos a hablar sobre la coordenada X. Vamos a algo más concreto. Veamos la siguiente pared. Tenemos una pared que tiene un espesor L, que por el lado izquierdo vamos a tener un fluido caliente y por el lado derecho vamos a tener un fluido frío. Ambos fluidos tienen cierta temperatura y cierto coeficiente de convección. La temperatura, como les dije que es unidimensional, va a pasar a lo largo del eje X de nuestro sistema. La temperatura se va a transferir desde el fluido caliente hacia la superficie de la pared por medio de la convección. Luego pasará este calor desde esa superficie 1 que le vamos a decir, hacia la superficie 2 a través de la conducción por medio de la pared. Y luego se va a transferir al fluido frío desde la superficie 2 hacia este fluido, también por medio de la convección. Es importante también decir que, y como ya saben, ambos fluidos están a distintas temperaturas para que ocurra el fenómeno de transferencia de calor. ¿Qué es lo que nos importa de esto? El poder obtener la distribución de temperatura que vamos a tener en cada punto del eje X. Para eso debemos tomar nuestra ecuación de calor en una dimensión. A partir de nuestra ecuación de calor en una dimensión debemos hacer el siguiente análisis. Si no tenemos una fuente o sumidero de energía dentro de la pared, vamos a decir que es un estado estable. Por lo tanto no vamos a tener generación de energía. También vamos a decir que estamos en un estado estacionario y la conductividad térmica va a ser constante para este fenómeno. Bajo esto nos va a quedar la siguiente ecuación de calor, siendo esta una ecuación diferencial ordinaria de conducción de calor unidimensional de estado estable en una pared plana sin generación de energía interna de calor, en donde el flujo de calor es una constante independiente de X. Como es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, para resolver lo que debemos hacer es integrarla dos veces. Vamos por paso. A esta ecuación diferencial la integramos una vez, nos queda de la siguiente forma, en donde se le baja el orden a nuestra ecuación y nos aparece la constante, pero seguimos teniendo una derivada, por lo tanto debemos integrar por segunda vez. De esta forma nos va a aparecer la solución general, donde nos va a aparecer la temperatura en función de X, va a estar dado por una constante por X más otra constante. Estas constantes son arbitrarias. Debemos encontrar el valor de las constantes arbitrarias, tanto para C1 y C2. Para ello vamos a usar las condiciones de frontera. X igual a 0 y X igual a L. Para el caso cuando X igual a 0 o bien en el inicio de la pared, vamos a decir que cuando la temperatura está evaluada en 0 es igual a la temperatura en la superficie 1. Y cuando X es igual a L, o más bien al final de la pared, la temperatura evaluada en L es igual a la temperatura en la superficie 2. Vamos a reemplazar 0 en nuestra ecuación general, que nos va a decir que T evaluado en 0 va a ser igual a la constante 2. Y esta constante 2 va a ser igual a la temperatura en la superficie 1. Veamos el caso para X igual a L, en donde lo que debemos hacer, vamos a reemplazar X por L y nuestra constante 2, que ya la conocemos, también la vamos a reemplazar. Nos queda de la siguiente forma, donde la temperatura en L va a ser AC1 por el largo más la constante 2 y todo esto va a ser igual a la temperatura en la superficie 2. Ahora reemplazamos la constante 2 por la solución que nos había dado antes y vamos a despejar la constante 1, que nos va a quedar de la siguiente forma, que la constante 1 va a ser igual a la temperatura en la superficie 2 menos la temperatura en la superficie 1 dividido por el largo total de la pared. Ahora que encontramos los valores de las constantes C1 y C2, los reemplazamos en la solución general, lo cual nos va a quedar la siguiente expresión, que la temperatura en función de la posición en X va a estar dado por la diferencia de las temperaturas de las superficies de la pared por X dividido el espesor más la temperatura en la superficie 1.
Esta expresión será nuestra distribución de temperatura a través de una pared plana a lo largo del eje X. Ahora tomamos nuestra distribución de temperatura y vamos a utilizar la ley de Fourier, que nos dice cuál es la rapidez de transferencia de calor, que está dada por la siguiente expresión que ya habíamos visto anteriormente. Para determinar la transferencia de calor por conducción, a partir de la ley de Fourier, sabemos que S1 va a ser igual a mi delta T por delta X, y que S1, o bien la constante 1, es igual a la diferencia de las temperaturas en la superficie sobre el espesor. Entonces, reemplazamos estas expresiones en la ley de Fourier y nos va a quedar de la siguiente forma, en donde la transferencia de calor por conducción va a estar dado por menos la constante de conducción por el área sobre el espesor por las diferencias de temperatura entre las superficies. Deben tener claro también que A representa el área normal hacia la dirección de la transferencia de calor. Bueno muchachos, tras este análisis ya hemos encontrado nuestra ecuación que nos dice la distribución de temperatura que va a tener nuestra pared a lo largo del eje X y la rapidez o bien la transferencia de calor por conducción que va a tener nuestra pared.